Miles de años de sabiduría han sido reducidos al silencio. Pero hoy, algo dentro de ti quiere recordar. En este viaje, no hablaremos de dogmas ni de creencias impuestas, sino del verdadero significado espiritual de Jesús y de la clave energética que habita en tu interior. La puerta está en tu glándula pineal, la llave es tu conciencia. Quédate hasta el final y permite que la luz que llevas dentro vuelva a brillar. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado la plenitud en los lugares más ajenos a su propia esencia. Mira hacia el exterior con esperanza, con deseo, con ansiedad, esperando hallar en lo material la clave de su realización, sin advertir que lo que tanto anhela habita en lo más profundo de su ser. Esta constante persecución de logros, bienes, reconocimientos y promesas del mundo no hace más que alejarlo de la fuente inagotable que lo sustenta, desviando su mirada del espíritu hacia la superficie de la existencia, donde reina la ilusión de que algo externo puede llenar el vacío interior. La mayor trampa consiste en haber sido condicionados para creer que somos incompletos, que necesitamos acumular, alcanzar y demostrar, cuando en realidad ya somos lo que tanto buscamos. La verdadera transformación comienza cuando detenemos el ruido, silenciamos las exigencias del mundo y, con humildad y entrega, miramos hacia adentro. La Biblia, malinterpretada durante siglos como un manual de reglas religiosas, contiene en su esencia un mapa simbólico, profundo y preciso que guía al alma hacia la iluminación. No se trata de un libro dogmático, sino de un testimonio codificado del despertar de la conciencia. Cuando Jesús pronunció, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», no hablaba como una divinidad distante que exige adoración, sino como un maestro que había descubierto la verdad universal dentro de sí mismo y deseaba que cada ser humano también la encontrara en su interior. Su vida fue una metáfora viviente del proceso espiritual que todos podemos emprender. No vino para que lo idolatraran, sino para demostrar que la divinidad habita en cada uno de nosotros. Su enseñanza no fue construir templos externos, sino revelar que el verdadero templo de Dios es la conciencia humana despierta, libre de miedo, juicio y separación. Cuando se comprende el simbolismo oculto en las Escrituras, todo cobra una nueva dimensión. La encarnación del Verbo no se refiere a un evento histórico aislado, sino al descenso de la conciencia divina en la forma humana. El Cristo no es solo una figura del pasado, sino una presencia viva y potencial dentro de cada ser. En este sentido, Cristo representa el principio espiritual que desciende del reino interior, se manifiesta en la carne y nos recuerda nuestra verdadera naturaleza. El término Cristo proviene de Christus, que significa el ungido, es decir, aquel en quien se activa la conciencia divina. Esta unción no es un acto externo, sino un despertar interno. Es la chispa que se enciende cuando recordamos que no somos meros cuerpos, ni nombres, ni historias, sino una expresión directa de la divinidad. Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros, pero esta verdad ha sido opacada por siglos de interpretaciones literales que oscurecieron el mensaje. En lugar de invitarnos a mirar hacia el interior, se nos enseñó a buscar afuera, a depender de intermediarios, a esperar la redención de una fuente externa. Sin embargo, Él fue claro: el ojo único, la puerta estrecha, el tesoro en el cielo, todo apunta hacia una sola dirección, hacia la conciencia interior. El ojo único simboliza la visión espiritual, la capacidad de ver más allá de la dualidad, de trascender el juicio y percibir la unidad esencial. La puerta estrecha es el camino de la introspección, de la rendición del ego, de la renuncia al ruido mental para entrar en el silencio donde mora lo divino. Y el tesoro en el cielo no es un premio lejano, sino el estado de conciencia elevado que se alcanza cuando uno abandona las expectativas terrenales y se sumerge en la presencia pura. Este proceso no es teórico, ni limitado a una élite espiritual. Es una posibilidad abierta para todo aquel que se atreva a detenerse, a mirar hacia adentro y a reconocer la chispa divina que lo habita. Al meditar, al silenciar la mente,
Al aquietar el corazón, comenzamos a entrar en sintonía con ese reino interno que Jesús mencionó. No se trata de repetir oraciones vacías, ni de adherirse a normas rígidas, sino de entrar en comunión directa con la fuente que nos da vida. En este estado de presencia desaparecen los miedos, las dudas y los apegos. La luz del Cristo interior comienza a brillar desde el centro del ser, guiando cada pensamiento, cada acción, cada palabra. El mundo que hemos construido está diseñado para mantenernos desconectados de esta verdad. Se nos bombardea constantemente con estímulos que nos distraen. Se nos empuja a competir, a demostrar, a poseer, pero ninguna de esas cosas puede tocar el alma. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos, y lo que somos, en esencia, es divinidad manifestada. Esta comprensión no debe ser tomada como una creencia, sino como una experiencia directa que surge cuando nos permitimos entrar en silencio y escuchar la voz suave del Espíritu. Jesús no vino a establecer una nueva religión, vino a enseñarnos a despertar. Vino a recordarnos que el reino no está en templos, ni en líderes, ni en doctrinas. Está en cada uno, esperando ser reconocido. Cuando dejamos de identificarnos con la forma, con los roles, con las heridas del pasado, comenzamos a ver con los ojos del alma, y en ese instante, el Cristo que habita en nosotros se manifiesta. No como una figura externa, sino como una fuerza viva que transforma desde dentro. No necesitamos más respuestas, solo necesitamos silencio, decisión y apertura. El reino está dentro, solo falta que lo recordemos. Una vez que el alma comienza a reconocer el reino dentro de sí, inicia un proceso de retorno, un viaje de ascenso desde los niveles más densos de la existencia hacia las alturas de la conciencia divina. Pero este regreso no se logra a través del esfuerzo externo, sino mediante la rendición interior. Jesús lo expresó de forma clara al decir: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Esta frase, muchas veces mal comprendida, no habla de un sacrificio físico ni de sufrimiento como castigo, sino de una renuncia profunda a las creencias limitantes, a las ilusiones del ego y a los patrones mentales que nos mantienen esclavizados. Negarse a uno mismo no es despreciarse, es soltar las máscaras, los juicios, las etiquetas que hemos asumido sin cuestionar y que impiden la expresión del yo divino. Tomar la cruz significa hacerse consciente de la dualidad interna y decidir integrarla. No se trata de eliminar el cuerpo ni negar los instintos, sino de reconocerlos, comprenderlos y armonizarlos para que dejen de gobernar la conciencia. El ego, al verse confrontado con la verdad del alma, reacciona con resistencia, pero esa resistencia es el fuego que purifica. En ese fuego se queman los miedos, los resentimientos, las inseguridades, hasta que solo queda lo esencial. Seguir al Cristo interior es caminar con valentía hacia el centro del propio ser, hacia ese núcleo eterno donde habita la luz. La transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso vivo que requiere presencia, compromiso y profunda sinceridad. El Cristo no se activa por repetición mecánica de frases o prácticas externas, sino por una decisión consciente y firme de abandonar todo lo que ya no vibra con nuestra esencia. Al hacer esto, la conciencia se expande y comienza a despertar zonas del cerebro que antes dormían. Células antes inactivas comienzan a vibrar con una frecuencia distinta, abriendo la percepción a planos más sutiles. Lo que parecía invisible se vuelve evidente. Lo que antes era confusión se convierte en comprensión. Esta expansión no viene del mundo, sino del contacto directo con la fuente interior. La verdadera fe no consiste en creer sin ver, sino en confiar en lo que el alma ya reconoce como verdad. Jesús dijo: «Según tu fe te sea hecho». No hablaba de una fe ciega, sino de una confianza activa en el poder creador que reside en cada ser humano. Esta fe es el puente entre el mundo visible y el invisible, entre lo humano y lo divino. Cuando elegimos creer en nuestra naturaleza divina, activamos una energía poderosa que comienza a reorganizar nuestra realidad. Ya no nos movemos por miedo, sino por propósito. Ya no reaccionamos desde la herida, sino desde la presencia.
Ya no buscamos afuera, porque reconocemos que todo lo necesario está dentro. La conciencia que ha despertado a su verdadera identidad se vuelve libre, no en apariencia, sino en esencia. La libertad espiritual no consiste en hacer lo que uno desea a nivel superficial, sino en dejar de ser esclavo de los condicionamientos que impiden ser. Significa vivir desde el centro, actuar desde la compasión, ver con los ojos del alma y servir con alegría. Esta libertad nace del desapego, no de la indiferencia. Desapegarse no es rechazar el mundo, sino no permitir que el mundo determine nuestro valor o propósito. Es reconocer que somos seres eternos encarnados en una experiencia temporal y que esta experiencia es una escuela de conciencia, no un castigo ni una prueba. El sufrimiento solo se disuelve cuando se comprende que es el ego quien lo genera, al resistirse a lo que es. Quienes gobiernan este mundo lo saben. Por eso han creado estructuras diseñadas para mantenernos distraídos, divididos, temerosos. Se nos enseña a desconfiar de nuestra voz interior, a delegar nuestro poder, a esperar la salvación de figuras externas. Pero el Cristo dentro de ti no necesita intermediarios. No exige rituales vacíos ni sumisión a sistemas que niegan la divinidad interna. El Cristo solo pide que recuerdes quién eres y vivas en coherencia con esa verdad. Cuando eliges actuar desde el alma, el sistema pierde su influencia sobre ti. Ya no reaccionas desde la programación, sino que respondes desde la presencia. Esta es la verdadera revolución. Una transformación silenciosa que comienza en el corazón y se extiende al mundo. La humanidad ha sido mantenida en un estado de inmadurez espiritual, como si no fuese capaz de gobernarse a sí misma. Pero el despertar interior muestra que no necesitamos permisos para ser lo que ya somos. No necesitas aprobación externa para encarnar tu luz. No necesitas un título ni un dogma para conectarte con Dios. El acceso a lo divino está abierto para quien decide mirar hacia adentro con humildad y determinación. El templo no está en las piedras ni en las ceremonias. El templo eres tú, y tu conciencia es el altar donde se manifiesta lo sagrado. Vivir en este reconocimiento es vivir en santidad, no como un concepto moral, sino como una vibración elevada de amor, verdad y unidad. Cuando entiendes que el Cristo está dentro de ti, ya no deseas impresionar, controlar o competir, solo deseas ser en plenitud, en silencio, en autenticidad. Y desde ese estado de ser, todo se transforma. Las relaciones se sanan, el cuerpo responde, la vida se alinea. Ya no luchas contra la oscuridad, simplemente enciendes la luz. La mente, que antes estaba atrapada en el miedo y el deseo, se convierte en un canal de sabiduría. Ya no te identificas con tus pensamientos, porque sabes que eres el espacio en el que ellos surgen y se disuelven. Esta conciencia testigo es el Cristo en acción, la presencia viva de lo divino en cada instante. La cruz deja de ser símbolo de sufrimiento para convertirse en el punto de integración entre cielo y tierra, espíritu y materia, masculino y femenino, luz y sombra. En el centro de esa cruz está el corazón, el único portal hacia la totalidad. Jesús no vino a enseñarte a sufrir, sino a mostrarte cómo resucitar, no con promesas lejanas, sino con una verdad inmediata. Que tú y el Cristo interior son uno solo, inseparables, eternos. Cuando esta verdad se enciende en tu conciencia, todo se ilumina desde dentro. Cuando la conciencia despierta al Cristo interior, se abre una dimensión de existencia en la que el tiempo pierde su peso y el miedo ya no gobierna. Desde esta nueva visión, la vida no se percibe como una lucha constante ni como una sucesión de eventos al azar, sino como una danza ordenada de aprendizajes y revelaciones guiadas desde una inteligencia superior. Esta inteligencia no está afuera, no pertenece a alguna entidad lejana, ni responde a jerarquías externas, sino que habita en el silencio de cada ser humano. Está en el núcleo de la respiración, en la calma que nace tras una entrega profunda, en esa mirada sin juicio que observa la totalidad sin fragmentarla. Desde este lugar interno, todo cobra sentido.
no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque la conciencia se ha elevado lo suficiente como para ver la verdad detrás de la apariencia. La mente que ha sido purificada ya no reacciona desde el condicionamiento, sino que actúa con discernimiento. No se deja arrastrar por el drama de los acontecimientos, sino que los interpreta como mensajes codificados que invitan al crecimiento. El dolor entonces deja de ser un castigo y se convierte en un llamado a la transformación. La pérdida, lejos de representar un final, señala una apertura hacia una versión más plena del ser. Esta comprensión no puede imponerse desde fuera, solo puede brotar desde dentro cuando el alma ha madurado lo suficiente como para dejar de buscar seguridad en lo efímero y empezar a construir su templo sobre lo eterno. Muchos preguntan cómo activar esa conexión con el Cristo interior, cómo entrar en ese estado de percepción que trasciende lo ordinario. No hay una fórmula única, pero todas las vías verdaderas coinciden en lo esencial. El silencio interior, la observación sin juicio, la entrega sin miedo. A través de la práctica consciente de la atención, del cultivo del presente, del desapego de las historias personales, uno comienza a percibir una vibración distinta que emana desde el corazón. No se trata de una emoción superficial, sino de una presencia vibrante, cálida, que envuelve y guía. Esta energía es el lenguaje del Cristo interior. Una frecuencia de orden, de claridad, de confianza absoluta en el propósito divino de cada instante. Al vivir desde esa vibración, los conflictos externos comienzan a resolverse de manera inesperada. Ya no es necesario forzar, argumentar o convencer, porque la coherencia energética tiene su propio poder de transformación. La palabra hablada, desde la verdad interior, genera impacto sin necesidad de levantar la voz. La presencia de alguien conectado con su divinidad actúa como medicina para quienes lo rodean. Esta es la verdadera influencia espiritual. No dominar, sino irradiar. No manipular, sino inspirar. El Cristo interior no busca reconocimiento, porque su certeza no proviene del aplauso ajeno, sino de la comunión constante con la fuente. Cuando una persona ha hecho las paces con su historia, con su sombra, con sus pérdidas y contradicciones, entonces se vuelve un canal limpio para la sabiduría divina. Deja de resistirse al flujo de la vida y comienza a colaborar con él. Esta colaboración no significa pasividad ni conformismo, sino alineación profunda. Se convierte en un creador consciente, en alguien que no actúa desde la carencia ni desde el ego herido, sino desde la plenitud de quien sabe que ya es uno con la fuente. Las decisiones surgen desde la intuición clara, no desde el miedo. Los vínculos se limpian de manipulación y necesidad, permitiendo relaciones basadas en la libertad y el respeto mutuo. A medida que más almas despiertan a esta verdad, la vibración colectiva también se transforma. No es necesario que todos cambien al mismo tiempo, basta con que unos cuantos enciendan su luz para que el patrón global comience a modificarse. Cada ser humano que elige vivir desde el Cristo interior está aportando una frecuencia distinta al campo común. Está sembrando conciencia allí donde antes había confusión. Está anclando verdad donde antes había engaño. El cambio no es inmediato, pero es profundo y constante. Como las raíces de un árbol, se expande en silencio hasta que lo visible ya no puede ignorarlo. Es por eso que la tarea más elevada no es convencer a los demás, sino encarnar la verdad que el alma ya conoce. No hay que esperar condiciones ideales ni tiempos perfectos. El momento es ahora y el lugar es aquí, donde estás. La divinidad no te exige ser perfecto, solo te pide ser auténtico. No espera que tengas todas las respuestas, solo que estés dispuesto a escuchar la voz suave del Espíritu que habla dentro de ti. Esa voz no grita, no acusa, no condena, solo susurra, con amor infinito, que ya eres suficiente, que ya estás en el camino, que todo lo que necesitas para recordar quién eres está disponible si eliges mirar hacia adentro. Y cuando finalmente esa mirada se vuelve constante, cuando ya no se busca más en el exterior lo que solo puede encontrarse en el interior, entonces ocurre el milagro. El mundo exterior comienza a reflejar la transformación interna. La realidad ya no se percibe como enemiga, sino como aliada.
Los desafíos se convierten en puertas, las pérdidas en oportunidades, los errores en maestros. Todo adquiere un ritmo sagrado, y es ahí cuando el alma sonríe, no por haber llegado a un destino final, sino por haber recordado que el hogar siempre estuvo dentro, que el reino de Dios no es una promesa futura, sino una experiencia presente. Si esta verdad ha resonado contigo, si algo dentro de ti ha despertado mientras leías, entonces no lo dejes en palabras. Practícalo, siéntate en silencio, cierra los ojos, respira profundo y llévale atención a tu corazón. Desde ahí, permite que la conciencia se expanda y recuerda tu origen. No necesitas saber más, solo necesitas ser más de lo que realmente eres. Esa es la llave, esa es la puerta, y tú ya la tienes dentro. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el Cristo interior. Si esta reflexión ha tocado tu alma, te invitamos a darle me gusta al video, compartirlo con quienes buscan despertar su luz y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que nutran tu camino espiritual. Tu presencia aquí no es casualidad, es parte del llamado. Nos vemos en la próxima revelación.